Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Astro Podcast. Otra semana más aquí con todos ustedes y listos para encarar otro programa como venimos haciendo, dedicado a pelis de los 80, pelis de los 90. Y en este caso vamos a hacer un programa dedicado a dos pelis que guardan cierta similitud, un poco por su guión y en especial por su protagonista principal, pero que bueno, que creo que se pueden enmarcar dentro del género de la ciencia ficción, uno tirando un poquito más para la distopía clásica y otro tal vez para la distopía con un poquito de cyberpunk. Pero bueno, hoy vamos a hablar de, bueno, como están viendo en las imágenes y como habrán visto seguramente en el nombre del video, ¿no? Y en la miniatura vamos a hablar del Demoledor, Demolition Man, el Demoledor del futuro como lo conocimos aquí. Y vamos a hablar también de el Juez Dredd o Judge Dredd, el famoso personaje de cómics también. Y como dijimos, la particularidad que tiene el programa es que está interpretado justamente, ambas películas están interpretadas por el mismo actor principal, que es el señor Sylvester Stallone. En los años 90, bueno, que era vamos a decir que fueron sus épocas de sus años de esplendor de todo lo que tiene que ver con el tipo de películas que él hacía, aunque si bien él estaba haciendo muchas películas de acción, también se animaba un poquito a jugar con muchos otros géneros, que a lo mejor, a diferencia de otras estrellas de acción de esos años, de fines o de mediados de los 80 o de la década del 90, a lo mejor, por decir una cosa, a lo mejor como Conan, por Schwarzenegger, o Chuck Norris, o no sé si se me está escapando alguno, por ahí a lo mejor Stallone fue un poquito más osado, a lo mejor, o Van Damme, a la hora de meterse en distintos roles y tratar de ser un poco más, vamos a decir, variopinto, ¿no? A la hora de interpretar personajes y género. Así que bueno, damos la bienvenida ya al equipo completo que está listo para arrancar. Empezamos con el señor Guillermo Villarreal. Guille, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Fer, Mati, gente? Vamos a ver qué nos traen estas dos pelis que en lo personal me gustan bastante. Tienen hasta incluso un tinte filosófico, si se quiere. Así que vamos a ver qué podemos sacar de estas dos pelis. Sí, totalmente de acuerdo. Tienen una filosofía bastante profunda, o un mensaje filosófico que incluso al día de hoy, después de tantos años y con tantas cosas que nos han pasado, o que han pasado después del momento en que se estrenaron las pelis, tienen hasta un sentido o hasta incluso una similitud bastante llamativa, vamos a decir, con la realidad de estos días. A mí también me gustan mucho las dos, me parecen muy buenas las dos y me parecen muy buenas obras, muy buenas adaptaciones de más o menos de la idea y el concepto que quieren generar, o que querían generar en el espectador. Damos la bienvenida también al otro integrante importantísimo del Asteroide M, al señor Matías Rodríguez. Mati, ¿cómo estás? Hola, Fer, Guillo, gente. Sí, la verdad que las pelis estas, las dos que vamos a hablar hoy, me gustan mucho. El actor me gusta, aunque discrepo con lo que vos viste, que es un poquito más osado. Me parece que Schwarzenegger también hizo algunos papeles como de tipo comedia, esas cosas, así que para mí yo también le metería ahí un poquito ahí, sí, en los que han hecho cosas. Sí, es verdad. Pero no, ahora lo vamos a discutir eso, pero me parece sí, que Schwarzenegger por ahí no sé cómo decirlo, es como que él lo hacía por... a mí siempre me da la sensación de que Stallone por ahí estaba un poco más comprometido con el laburo que hacía y lo encaraba de manera más profesional que comercial. Creo que Schwarzenegger, y no me confundan, yo me encanta Schwarzenegger, para mí es un grande, pero creo que Schwarze estaba un poquito más ahí lo veo como un poquito menos metido en lo profesional. Creo que Stallone siempre me pareció un tipo que, si bien creo que ninguno de los dos lo logró, porque ninguno de los dos nunca fueron buenos actores, creo que a mí siempre me da la sensación de que Stallone
tenía como, se notaba que se esforzaba más, lo veía como más osado, como por más que no le saliera, ¿no? Pero bueno, sí, vamos a ver que, vamos a decir que sí, que los dos personajes, estos dos actores, sí, son los que han sido más variados en relación a otros héroes de acción, porque se podían catalogar en ese género. Ha sido mala o buena, eso es otra cosa. No, pero porque... no me refiero a eso, que sea buena o mala, porque los dos tienen buenas o malas, sino es como que a mí me da la sensación de que Stallone por ahí buscaba otra cosa, digamos. No voy a decir que uno era más profesional que el otro, pero se notaba que uno se esforzaba más que el otro. Para mí. Sí, puede ser. Para mí. Sí, puede ser. Por eso por ahí, cuando hacían estos papeles tan variopintos los dos, por ahí a mí me da la sensación de que Stallone los lograba un poquito mejor. Y no porque sea mejor actor, porque me parece que realmente los dos son de madera. Pero bueno, eso pasa por otro lado. Igual en otro momento lo discutimos. Hoy nos toca hablar más en general, digamos, de las pelis y bueno, es lo que vamos a hacer obviamente. Así que bueno, vamos a poner un poquitito de música y ya enseguida volvemos que tenemos mucho que hablar. Muy bien, damas y caballeros, ya estamos listos para arrancar. Vamos a hacer lo que hacemos siempre. Yo voy a arrancar dando algunos datitos, como hacemos siempre, sobre la peli en general. Y después ya abrimos aquí, vamos a decir, el coloquio que hacemos siempre entre los miembros del equipo, ya discutiendo, hablando o comentando las cosas que tenemos ganas de hablar o de recordar sobre la peli. Y bueno, como estaban viendo en imágenes, vamos a empezar la primera mitad del programa con Demolition Man, con el Demoledor del Futuro. Película del año 1993. Está dirigida por el señor Marco Brambilla, que la verdad no tengo ni idea quién es el señor. Pero bueno, sí es interesante que está basada, y tiene mucho de eso, en Un Mundo Feliz, que es uno de los libros del señor Huxley, Aldous Huxley, que es uno de los libros casi de manual para todo escritor de ciencia ficción futurista o de cyberpunk, y en especial del género distópico, como puede ser 1984, y otro obviamente es Un Mundo Feliz, muy conocido. Tiene un elenco bastante bueno, o sea, para su momento era un blockbuster por los actores que tenía en ese momento, encabezando obviamente la lista del señor Sylvester Stallone, que hacía del héroe John Spartan, pero también, bueno, el villano principal lo interpreta un gran villano, Wesley Snipes. Trabajaba ahí una joven Sandra Bullock, que ya había empezado a dar sus primeros pasos, por lo menos con personajes importantes en el cine. Ya era una cara conocida en el cine en general. Bueno, Rob Schneider, que es un actor cómico, que también incluso comparte también papel con la siguiente película, con el juez Dredd también, que era un actor de comedia muy de esa época. Bueno, Benjamin Bratt, y bueno, tenía un villano muy, vamos a decir, muy bien puesto para lo que hacía, que el papel de Nigel Hayton, tiene un nombre difícil, pero que es un actor que va justo que es un actor muy conocido también, que va justo para el papel de villano, aunque esto no es spoiler, porque dentro de todo uno lo ve al personaje y ya se da cuenta que algo anda mal, y no pasa más de 5 minutos que se introduce el personaje que uno se da cuenta que es verdaderamente el malo de la peli. Y haciendo así un resumen muy por encima, bueno, trata de un... A ver, trata de un suceso que comienza en el pasado, concretamente al final del siglo XX, cuando en una toma de rehenes que organiza, digamos, que perpetra un famoso criminal llamado Simon Phoenix, que es el que interpreta a Wesley Snipes. Todo termina saliendo muy mal cuando este agente John Spartan, que es un policía, intenta hacer un rescate, pero bueno, todo sale mal, muere mucha gente, bueno, y ambos
terminan, uno encarcelado, apresado, los dos terminan apresados, pero los dos son juzgados, uno por querer hacer bien y el otro justamente por ser el criminal. Pero bueno, ambos son sentenciados a una pena que era un método que se estaba empezando a utilizar en ese momento, que era la famosa criogenización, digamos que es básicamente congelar a alguien como forma de cumplir la pena. En este caso, obviamente los congelaban y en vez de estar presos es como que pasaban a estar congelados y recién cuando terminaban la pena los descongelaban, por así decirlo. Pero bueno, de ahí damos un salto al año donde realmente transcurre toda la película, que es en el año 2032, 36 años después, donde el criminal que había organizado todo este desbarajuste, que es un asesino, es un psicópata peligrosísimo, que es el señor Wesley Snipes, el señor, como, bueno, que en la película se llama Simon Phoenix el personaje, eh, es, vamos a decir, despertado, descriogenizado, eh, por motivos que al principio no se conocen del todo. Y bueno, el problema es que para cuando Simon Phoenix despierta, digamos, la sociedad en sí es una sociedad muy, muy, muy distinta a la que originalmente era al final del siglo XX. Una sociedad que se podría decir en extremo, vamos a decir, aparentemente una sociedad casi perfecta al extremo de pacifista, con un montón de reglas y de normas que hacen que la gente vaya por, digamos, viva su vida, transcurra su vida dentro del camino de la legalidad, donde no hay crimen, donde no hay violencia, donde pareciera prácticamente un mundo perfecto, como, como digamos, más o menos en lo que estaba, en un mundo ideal en lo que está basado la obra. Pero claro, justamente el problema es que la policía de ese momento, de donde despierta Simon Felix, realmente no tiene el entrenamiento, puesto que hace muchas décadas que no hay crímenes, entonces casi como casi cumplen una función de prevención, si se quiere, o muy laxa en la sociedad, porque básicamente no hace falta la fuerza, la fuerza, digamos, policial, la fuerza represiva, porque es una sociedad donde prácticamente no hay delitos. Pero más allá de eso, esconde otra cosa muy por detrás y hay un motivo muy importante y más oscuro detrás de esta sociedad perfecta, que es algo que se va desarrollando obviamente conforme pasa la peli y van apareciendo otros personajes. Pero bueno, la cuestión es que Simon Phillips, que es un criminal súper violento, súper agresivo, no dan abasto para poder contenerlo, ¿no? Entonces, la mejor idea que tienen es recurrir a despertar o descriogenizar a la persona justamente que lo combatió en el pasado y por la que termina encarcelado y con esa pena, que es el policía John Spartan, que despierta 36 años después y tiene que, bueno, no solo acomodarse a un futuro donde prácticamente todo lo que él conocía desapareció, porque todavía no habían cumplido la pena total, y bueno, encima de eso todavía tiene que darle casa a su antiguo enemigo y el culpable básicamente de que él haya tenido que ser encarcelado de esta manera tan particular. De ahí arranca la peli, después hay un montón de otros matices que van pasando, pero bueno, eso ya no lo vamos a... en todo caso lo vamos a comentar, pero yo para dar un resumen nada más. Así que desde ese punto, vamos a decir, de la historia, es donde arranca el verdadero ritmo de la película. Así que no sé si alguno quiere comenzar. Vos, Guille, ¿querés comentar algo de la peli que tengas ganas? Adelante, todo suyo. Bueno, yo en este programa en particular quizás me vaya un poco al carajo, pero bueno, si ustedes me lo permiten. Sí. Dale Bueno, nomás. para comenzar, yo voy a decir, como dije al principio, esta fue una película que me agradó muchísimo. Creo que toca temas, digamos, que tienen que ver con la problemática actual y creo yo de todos los tiempos, ¿no? Como es, qué sé yo, el delito, la corrupción, de cómo se combate, de qué hacer con una persona que, que comete un delito, ¿no? Toda esta suerte de destino de Walt Disney que le aplican a los reos, nada, o sea, parándonos en el hoy.
en los maltratos y en todas esas cosas feas que suceden en las cárceles y eso, esto de congelar a la gente es como una alternativa bastante pacífica. Y nada, arranca la película ahí con ese tinte de traer, ¿no?, opciones, pseudo soluciones que atrapan mucho. Yo siempre hablo quizás de los guiones y bueno, esta peli nos traía, ¿no? Yo cuando la vi era bastante joven, eh, nos traía, ¿no?, como algunos cambios de paradigmas bueno, que nos ofrecían una alternativa, ¿no? Todo esto de que esté prohibido, no sé, cosas como el chocolate, cosas como el aborto, inclusive tener hijos era ilegal, o sea, para todo necesitas como un permiso, no podías decir malas palabras, El sexo era real. el sexo era ilegal. Lo único bueno, o sea, lo único bueno, El consumo de la sal. claro, lo único que perpetuó quizás entre la realidad y esta utopía que plantea la película era la estupidez de los policías. Pero más allá de todo este análisis, nada, la película dejaba como, ¿cómo te puedo decir? Una visión a futuro que inclusive hoy la podemos comparar con algún que otro fenómeno social que hemos tenido, eh, que está bueno eso, está bueno eh, porque he escuchado, bueno, mucho, eh, digamos, mucha gente hablar o comparar a ciertas cuestiones que han pasado en esta película en los años 90 como que ahora tienen alguna cierta similitud con algunos sucesos. No voy a dar, digamos, tantos detalles para no ofender a nadie, ¿no? Pero bueno, eh, y los problemas, ¿no?, que acarreaba esto de la inocencia en demasía, de la no acción, de la no confrontación y un montón de temas que bueno, nada, que suponen esto, ¿no? Un análisis, un problema, un cómo resolverlo. Así que nada, súper, súper, súper atrapante desde ese lado. Eh, y bueno, y después toda una suerte, ¿no?, de guerra, ¿no?, entre burgueses y desterrados, Claro, ¿no? porque Toda ahí está esta la clave. pelea, claro, toda esta pelea de clases, ¿no? De gente a favor y en contra. Entonces, bueno, nada, traía como un debate la película en sí misma. Uno terminaba de ver la película y nada, o sea, como que no se ponía a debatir de esas cosas, pero bueno, nada, era muy rica en esto, ¿no? En estas cuestiones de llevar la cabeza a un determinado razonamiento. Así que bueno, por eso elogiar muchísimo la peli y bueno, y en su momento, nada, disfrutaba eh, ver cómo estos dos reos, tanto policía como ladrón, viajaban al futuro y eran como los reyes porque el resto de las personas eh, no había sabido, digamos, estar a la altura, ¿no?, de las circunstancias a través del progreso, ¿no?, y de las buenas costumbres. Después todo bueno, lo que me queda es hablar quizás de cosas que me han llegado, ¿no?, a través de tener que informarme, ¿no?, para dar el podcast de hoy. Y bueno, nada, citar algo muy, muy loco que pasó, que esta película fue demandada, o sea, fue casi demandada. En su momento salió una persona, eh, autora de un libro, no recuerdo exactamente el nombre, eh, que bueno, que fue a reclamar como el 75% de lo que produjo la película, Ajá. dado que había muchísimas similitudes con su libro. Y bueno, nada,
la temática del libro era bastante similar. Eran dos personas que terminaban viajando al futuro, digamos, y nada, así que bueno, como no tuvo, creo que no consiguió fondos o no le dieron mucha pelota, digamos, como que la demanda no siguió adelante, pero bueno, se hizo muy popular el libro, ya que traía casi la misma trama, como les comentaba, casi a un 75%, ¿no? Detalles más, detalles menos, que bueno, que es bastante la similitud, así que bueno, hace mucho ruido esa cuestión. Después, no sé, datos como que el film tuvo que ser recortado en su trama original porque había escenas de mucha violencia, digamos. El actor Wesley Snipes es eh, como muy habilidoso con esto de las artes marciales y este asunto ya lo hemos visto en otras Sí. películas. Y bueno, y se han cortado, ¿no?, fragmentos donde él está involucrado y atacaba a policías y estas cosas. Así que bueno, nada, como que vimos una suerte de recorte, ¿no?, de lo que fue el total de la película. Sí, sí, sí. Inclusive, bueno, esta película también creo que se dio los derechos para que se haga un cómic. Creo que fue DC quien compró los derechos, donde en el cómic traía también una trama aparte, donde, bueno, al final de la película, nuestro protagonista John Spartan se reencuentra con su hija. Ah, mira. Hay algunos cameos ahí al final, eh, donde hay muchos de los actores agrupados hacia el final de la película, donde hay como una supuesta chica que representaría, ¿no?, a la hija, pero no sé con exactitud si esta parte fue filmada, si estaba dentro del guión original, o fue algo que sucedió solamente en el cómic y, bueno, nada, los fanáticos han tratado de relacionar, ¿no?, cierto actor ahí de fondo para con este pedacito, digamos, que no se llegó a contar. En líneas generales, nada, me parecen fantásticas las películas que hacen esto, que traen algo nuevo, no solamente para pensar. Eh, Se tocaban muchísimos temas que en su momento quizás deberían haber sido revisados, ¿no? Cuestiones como la alimentación o la conducta, hasta inclusive esto que esta suerte de, por ejemplo, de sistema antitoque que tenían los patrulleros de la policía, que nada, que bueno, para el tiempo en el que transcurría, que nosotros vimos la película, nada, vos ibas con un auto y te la dabas y chao, ¿no? O sea, no había muchas probabilidades de sobrevivir como lo hacen en la peli, pero bueno, Claro. nada, está bueno eso, ver cosas que abren un poco la cabeza a la imaginación y que pueden llegar a traer, ¿no? Eh, Algún tipo de ocurrencia que pueda llegar a algún tipo de sistema o aparato que mejore, o razonamiento que mejore lo que tenemos al día de hoy. Así que buenísimo, buenísima, ¿no? Claro. Toda la película y todo lo que trajo, digamos, ya sea en cuestión de debate, en cuestión de, de esta suerte de futurología, ¿no? Sí. Que hacía con un montón ¿no? Yo hasta incluso, bueno, esos bastones, ¿no?, de la policía que te Mm, tocaban y te hacían perder la conciencia, creo sí. que, bueno, son alternativas bastante pacíficas que nada, que son alternativas, ¿no?, a la violencia, a muchas cosas que no queremos ver en la sociedad. Así que nada, como les decía al principio, mucha carga filosófica, excelente película. Desconozco si recuperó algo de creo que habrá recuperado muy poquito, o A sea, ver, no sé ya te si ha digo tenido mucho enseguida. éxito. Pero bueno, nada, si la pueden ver,
es una película que ha envejecido bastante bien, o sea, se deja ver bastante bien, toda la narrativa es bastante fluida, así que bueno, nada, ahí va mi apreciación, digamos, y lo poquito que pude recopilar eh, para el día de hoy eh, de esta peli fantástica, a mi parecer, que ya saben que también me gusta mucho la temática futurista, así que bueno, ahí va mi apreciación para la Ujú. película El Demoledor. Sí, no estoy viendo exactamente cuánto costó, pero creo que lo pasó con creces porque estoy viendo que la recaudación final entre, digamos, en todos los formatos y ya al final cuando se terminó, superó los 159 millones. Eh, Yo así tenía que, la cifra inicial, le dieron más de 60 millones de no dólares. sé, terminó recaudando más de 169, así que le fue más que bien. Exacto. Sí, sí, Saldo no. positivo. No, no, sí fue Sí, a ver, yo a lo mejor en ese momento, más o menos, no sé si volviendo, pero en ese momento la verdad que recuerdo que cuando yo la vi que era bastante jovencito todavía, a lo mejor me dejé llevar más un poco, o me atraía un poquito más el concepto, o los conceptos de ficción en general, porque la historia está buena, la historia es sólida, los personajes están buenos, son divertidos, porque es una peli de acción, pero que tiene mucho toque de humor, que lo hace bastante llevadero, digamos, está bien escrito en ese sentido, es entretenida, está bien hecha, tiene buen ritmo, no aburre en ningún momento, tiene personajes interesantes, algunos más, otros menos, pero en líneas generales todos sus personajes funcionan bien dentro del papel que tienen en la peli. Desde el que tiene el papel más chico hasta bueno, hasta los protagonistas. Lo que pasa es que, un poco volviendo a lo que dice Guille, y creo que es por lo que hoy es más interesante verla quien no la haya visto, porque seguramente hay mucha gente que no la vio, porque estas películas que nosotros estamos analizando en esta nueva, no voy a decir sección, pero en esta nueva, estos nuevos programas que estamos haciendo ahora enfocados a las pelis, tienen, bueno, ya tienen sus de media, algunos tienen unos 30 añitos, así que hay mucha gente que no las ha visto. Pero lo interesante de esta peli para mí, o por lo menos lo más interesante, lo voy a hacer rápido antes de darle paso a Mati, es el hecho de que la peli empieza como o mejor dicho, la trama arranca en este mundo de 36 años después, o sea, ya en el futuro, eh, arranca con un concepto básico de una utopía, de una sociedad utópica, ¿no? De una sociedad donde todo funciona, donde todo está perfecto, donde no hay crimen, donde no hay violencia, donde la sociedad vive de manera armoniosa que ha llevado un trabajo obviamente, pero que vive armoniosamente entre ellos, entre el medio ambiente, es todo perfecto. Pero rápidamente uno se da cuenta y como suele pasar, que para que esta sociedad llegue a tener estos tintes utópicos, en realidad esconde detrás una gran distopía. Y eso es lo más interesante de la película, porque acá se plantean, como decía Mati, como lo recordaba, que la manera de llegar, digamos, a que la sociedad empezara a perfeccionarse, empezara a ir por la buena senda, incluyó en su principio una férrea mano, digamos, a la hora de prohibir, de excluir, de castigar incluso todo lo que estaba mal para llevar a cabo. O sea, fue todo un proceso. Eso es lo interesante, es una de las cosas más interesantes porque acá se deja ver el trasfondo de cómo para llegar a este mundo perfecto se requiere también un férreo control. De ahí viene la idea, digamos, o en lo que está más basado el tema de estar basado en un mundo feliz, ¿no? En cómo hasta qué punto un mundo puede ser perfecto considerando el costo. Porque como en toda sociedad, por más perfecta que parezca, seguramente están, y en esta película lo están los excluidos del sistema. Así que toca muchos temas, porque hay, por ejemplo, no voy a adelantar mucho, pero hay una serie de personas que no se han podido adaptar a este mundo perfecto o a estas nuevas reglas, algunas más laxas, algunas más restrictivas, y han tenido que ser segregados de la sociedad, vivir prácticamente como parias. Y en el fondo, ellos parecen víctimas, pero también tienen una fuerte convicción de que ellos quieren vivir su vida así. Porque el hecho de
pagar el peaje para vivir en el mundo perfecto significa renunciar a un montón de otras libertades, a un montón de otras cuestiones personales de ideales, digamos, que hay que dejarla de lado para poder pertenecer. Entonces, más allá de eso, eso se va a ir viendo. Es increíble que todo esto se vaya desarrollando conforme va pasando la trama de las pelis, de toda la peli. Eso está buenísimo. Por eso me parece que está tan bien integrada la idea de un mundo distópico en una sociedad utópica, que es lo mejor que tiene la peli, más allá de que todo lo demás funciona perfecto. Para mí eso es lo más interesante. Y igual, uno puede ver ahí un montón de paralelismos con muchas cosas que suceden ahora o que sucedieron en el último tiempo a la hora de no estar de acuerdo con la corriente o no estar de acuerdo con o no querer someterse a la idea general de que todo lo que hace todo el mundo es lo correcto. Y eso es un poco, tiene ese espíritu, ¿no? Un poco de rebeldía también muy propio de las distopías, muy al estilo de un mundo feliz. Eh, sí, no sé quién había dicho algo, si eras vos, Mati, o vos, Guille. no, yo, no, que vos estabas hablando del tema de la película, de la trama, cómo va evolucionando también. Ujú, Porque al principio presenta el tema de que esta gente que es excluida es como que son los enemigos, claro, y a medida que va pasando, va avanzando, y él también se va metiendo en la problemática de Stallone, es como que va dando vuelta a la tortilla y claro, termina siendo los, los buenos y lo otro como que lo malo, pero tampoco es tan así. claro. Como todo lo bueno no es tan bueno y tal vez todo lo malo no es tan malo. Eso es lo más, lo que está mejor incorporado a la idea general de lo que quiere transmitir la peli, ¿no? Continúa. Sí, y aparte la película envejece bien porque Sí, si bien está planteado en un futuro, ¿sí? Que no es tan futuro, porque acá faltarían más o menos 10 años, sí, sí, en el 2036. actualmente, no abusan tanto de los efectos especiales. Entonces los efectos especiales que había en esa época, al no usarlos yo creo, al no usarlos en la película, Sí. es como que no, por eso digo que envejece bien, porque no hubo uso excesivo de la tecnología No, para porque hacer, aparte creo que es lo que dice Guille, creo que sino es, es lo filosófico lo lo más fuerte. importante. Entonces por eso por ahí está, Sí, sí, sí. está dejado de lado un poco lo espectacular en lo visual, ¿no? O en lo que tiene que ver con Sí, la ciencia ficción. sí, por ahí a lo mejor algunos elementos básicos que por ahí eso con una cuestión de diseño, una cuestión de utilería, ya está, no, como los bastones estos tipo picana Sí, que son decían. picanas básicamente, Eh, son taser sí, en forma de bastón. sí, pero es el mismo diseño, o sea, es algo que ya existe, lo rediseñaron un poquito y ya está. O sea, como que esos pequeños detalles están bien cuidados, digamos, ¿viste? O sea, el fuerte es de la trama. Ujú. Eh, por eso a mí me encantaba la película, porque eh, me gustan las películas futuristas y eso es como que te mostraba cómo iba a ser una sociedad perfecta, digamos, como que el ideal que tiene uno, pero después con el correr de la película vos te das cuenta que no, que a lo mejor también necesitas también un poco de, no sé, querés comer una pizza o querés comer, no sé, un buen plato de fideo con sal, y no es que te lo tienen que prohibir para que, o sea, disfrutar eso también está bueno, me gusta la peli por Sí, ese sí. lado, esas Aparte, cosas, está esos buenísimo pequeños. la idea, está buenísimo la idea de que todo lo que no es saludable o lo que se considera que no es saludable es ilegal. Y si no se pena con la cárcel, se pena con el Sí, bolsillo, porque incluso hasta decir malas palabras estaba penado económicamente. Había detectores en la peli, claro, algo muy rápido, había detectores en todos lados, en todos los sitios, en las casas, en las calles, que detectaban y estaban escuchando constantemente si alguien decía una mala palabra. Y si alguien decía una mala palabra, ¡pum! Una multa. De hecho, hay una escena muy graciosa de la que estamos pasando imágenes también. ¡Pum! Una multa. O sea, te castigaban con el bolsillo directamente. O sea, hasta la claro. cosa menor, hasta hasta el comportamiento más, más inaceptable, por más menor que sea, tenía un tipo de penalidad. Y ese es el mensaje Y justamente de esta claro, sociedad que se igual. construye de esa manera. Ujú. Igual es como que no había una evolución del comportamiento, sino que directamente era un corte seco. Chao, esto es así y si no te gusta, bueno, pagá la multa. Claro. Eh,
También otra cosa, otro detalle que también estaba, porque me hiciste acordar el tema de los papelitos, que hablan de los 3 caracoles, que nunca especifican cuál es el uso, pero crea una mística ahí, que hacen como eh, que uno dice, bueno, ¿y cómo serán? O sea, esa cosa esas, esos rulos, me sale la palabra bien, que hace el guionista ahí, está bien logrado ese detalle. Eh, Eso también está bueno, Sí, porque me es gusta una de esas las cosas cosas. por las que la película es muy recordada también. Por dejar esa cosa Ujú. así en el aire. Lo de Claro que los tres a caracoles lo del mejor fue un baño. chiste, De eso es lo que estamos claro, hablando. a lo mejor fue un chiste que salió ahí, la verdad que no sé si fue pensado O o fue no, pero la verdad espontáneo. que salió bien, salió redondito. Eh, sí, en sí la película, cada vez que me acuerdo hace unos años atrás, cuando vivía en la casa de mis viejos, estaba el tele siempre prendido, bueno, y alguno hacía zapping, y si estaba la película, era obvio que uno se quedaba mirándola, no importa Sí, yo también. si era al Yo la he principio, visto si era a millones de mitad, veces, sí. claro, uno la dejaba, aunque sea dejaba de fondo, o sea, por eso está bueno que es muy recordada también por eso, porque también la pasaba muchas veces, porque la gente también la miraba, Pero es que es una entonces peli es muy buena. inevitable. Sí. Es una peli demasiado buena para el género en el que estaba enmarcado dentro de todo. Y para hacer una película de pochoclo, porque es una película de pochoclo de esa época. O sea, Ujú. es una película hollywoodense con superestrellas de ese momento. Y sin embargo, es una peli muy muy buena. No solo por el mensaje, sino por todo. Por ti todo está bueno. La historia, los personajes, artísticamente, visualmente, todo está bueno. Pero bueno, pero sí, eso, yo también. Yo me recuerdo haberlo visto miles de veces. Por eso digo que a mí también tiene muchos detalles que está bien, o sea, pequeños guiños, para mí yo lo veo como guiño ahora, que me estoy haciendo memoria, el hecho de las hamburguesas hechas con rata, Ujú. eh, cosas de decir, claro, uno decía, bueno, bueno, he visto vaca por acá, pero bueno, eso también eso me gustaba, esa parte cuando iban a la parte, digamos, del viejo mundo, y uno veía las cosas que estaban ahí, o sea, por eso en los escenarios, está muy bien hecha la parte de vestuario. eh, no, no, por eso la peli, por eso cada vez que la podía ver, engancharla, Sí, la enganchaba y yo la súper, súper recomiendo al recomendable. 100%. Sí, 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 porque es una película que es entretenida. Y es una peli que hasta el día de hoy, como dicen ustedes, se envejeció muy bien y se puede ver Sí. perfectamente, ¿eh? Al Eh, día de hoy. Aparte, también te da para pensar, porque es lo que decía Guille también antes, eso de que tiene sus lados filosóficos, de sus problemáticas, sus temas que, si bien son viejos, porque es viejo eso, de siempre cuando hay una idea, siempre está la contraidea, o si hay un pensamiento político, siempre va a salir uno que lo va a querer enfrentar, y bueno, Claro. me parece que eso va a pasar siempre y fue siempre en todas las épocas, bueno, yo creo que eh, va a seguir pasando lamentablemente, pero bueno, no me quiero poner serio, porque no es la idea, no es mi idea, Está bien, está bien. pero No, pero No, se es entiende, que de no, se entiende, se hecho entiende. pensamos que iba a ser un buen episodio, digamos, un episodio fácil de charlar y qué sé yo, pero justamente las dos traen muchísima carga Sí, filosófica, muchísimo de qué hablar, y es claro, difícil no arrancar para otro lado que no sea para el lado del análisis que hacemos siempre de es las verdad, pelis, sí. ¿no? claro, porque aparte, fíjate esto, pasamos la pandemia, o la estamos pasando, bueno, ponele, ¿sí? Ponele que ya está casi todo liberado, ¿sí? Al 100%. Hay un momento de la película que no se tocan ellos. No, tocarse no, porque se saludan, dice no, porque se contagian, y germen, esas cosas. Y ya lo planteaban desde esa época, ¿entendés? Entonces vos decís, bueno, o sea, algo de razón o algo, o se repite, o lamentablemente se repite en toda la historia, como el tema de las pandemias, todas esas cosas, pero eh, por eso digo que va a pasar siempre, y por eso también la película envejece bien, porque Es son que temas que... para que toda buena distopía funcione, en toda hay un altísimo y sistemático uso de el adoctrinamiento. Eso es Sí, de manual. Y obviamente uno ve los paralelismos
constantes de lo que tiene, de hasta dónde está el punto entre lo... A ver, ¿dónde se cruza la línea entre lo que tiene que ver con la cultura, con enseñar a una sociedad al buen camino y no pasa ese delicado hilo que directamente va al autoritarismo o al adoctrinamiento? Ahí está en el equilibrio, cosa muy distinta a lo que pasa en la peli que en la segunda peli que vamos a analizar. Aunque son Claro. similares, el tratamiento es muy distinto. Pero creo que ahí está la clave, donde está esa delgada línea entre pensar por uno mismo y cuestionar lo que se nos ha dicho toda la vida que es lo correcto, porque tal vez no era lo correcto, o tal vez no es del todo correcto, o tal vez para uno no lo es. Ahí está la Ujú. clave, pero bueno, como toda buena distopía, tiene ese altísimo contenido de, de, mm, de mensaje, ¿no? De mensaje Claro. sobre el autoritarismo en general, por el motivo por el que sea, ¿no? Sí, sí, como que no todo lo masivo está bien. Es así, porque si lo vas a la mayoría no quiere decir que Porque a qué esté bien. costo, porque eso también es algo que plantea Claro, la película. El bien general, el bien del mundo, la paz en el mundo, como se suele decir, pero ¿con qué costo? Eso es lo principal. ¿Y qué hay que hacer para llegar a eso? Y si verdaderamente vale la pena. Así que bueno. ¿Qué les parece, muchachos, si ya vamos pasando ya a la segunda peli? Así ujú, no nos alargamos. Y bueno, como decimos, comparte obviamente el protagonista. Esta está ya basada directamente, esta peli ya está basada directamente en un cómic muy popular, a ver, que nace como un cómic under. No tengo ahora exactamente la editorial, pero bueno, es uno de los cómics muy conocidos. Se hizo muy conocido por la película, lo vamos a reconocer. De hecho, yo me di cuenta. eh, o sea, yo lo conocí por esta peli. Pero bueno, es un cómic muy. Tengo entendido que es un cómic, digamos, de la línea under, ¿no? De la década de los 80 y de los 90. Y aquí trata de una situación muy parecida, pero ya directamente entramos a una distopía hecha y derecha, donde hay una sociedad que se ha ido a la miércoles por diferentes temas, pero acá la manera de controlarlos es una manera muchísimo más, la manera de controlar el problema es una manera muchísimo más directa y muchísimo más violenta y muchísimo más autoritaria. Por resumirlo así muy por encima, la película que transcurre en el futuro habla de una sociedad que se ha visto, digamos, relegada también, porque también aparte de ser una distopía tiene toques del género posapocalíptico, es que cuentan básicamente que la humanidad se ha visto relegada a unos lugares muy concretos del planeta, puesto que la contaminación, las guerras han convertido básicamente al planeta Tierra en un páramo, en un desierto. eh, Donde la humanidad sobrevive así apiñada en distintas megaciudades, pero que son complejos completamente cerrados. Y para pertenecer, para vivir en ese complejo, en esos complejos, en esas ciudades y en esas sociedades muy reducidas, se ejerce un control férreo, extremo, sobre el crimen, sobre el orden, ¿no? Existen las figuras, en este caso, de los jueces, que vienen a ser algo así como policías, como jueces, como verdugos, son todo en uno. Cumplen la función de una fuerza, de una organización vertical que se encarga de mantener el orden en estas sociedades que están reducidas a estas ciudades, donde el juez básicamente tiene la potestad de hacer respetar, de hacer la prevención, de hacer respetar la ley, de arrestar, de condenar y si es necesario de ejecutar digamos, al delincuente. Es una sociedad donde se vive, no por eso está exenta de crímenes, pero bueno, justamente pasamos a un arco argumental bastante complejo por el lado de que acá se trata directamente la problemática desde un ángulo súper autoritario. eh, y bueno, en el futuro justamente Sylvester Stallone cuenta, es parte de este cuerpo de élite de esta ciudad, que ahora no me acuerdo el nombre, pero se llama Mega City, que es uno de estos reductos,
de estas ciudades gigantescas que son tipo fortaleza medieval, ¿no? Porque están encerradas en unos muros en el medio de enormes desiertos. Bueno, Ujú. y el juez Dredd, justamente, Joseph Dredd, es un destacadísimo miembro de este cuerpo de jueces, que lo conoce todo el mundo, lo teme todo el mundo, obviamente, por su estricto, no solo por su estricto código moral, ¿no? Prácticamente inquebrantable, incorruptible, sino porque es un tipo que no anda con vueltas y que es justamente uno de los que ejerce su potestad, ¿no? De juez, jurado y verdugo sin misericordia ante el más mínimo desvío de la ley que impera en estas ciudades. La peli es una peli del año 95 y tiene un muy buen elenco. De hecho, diría de más renombre, vamos a decir, en cuanto a los actores que el anterior, ¿no? Bueno, está él Sylvester Stallone en el papel principal del juez Dredd, pero bueno, tenés protagonistas como, por ejemplo, Diane Lane en ese momento, que es una actriz súper conocida y que ya para entonces era una actriz muy solicitada. Rob Schneider repite acá papel y casi hace un papel muy similar al que haría en la película anterior. Pero trabaja, por ejemplo, en Max von Sydow, que es un actor eh, conocidísimo, ya veterano para ese momento, súper galardonado con miles de premios. Este es el actor que ha interpretado al padre, al cura del Exorcista, para quien recuerde esa gran película. No al padre Carras, sino ahora no me acuerdo el nombre del otro. El personaje, el cura veterano, digamos. El No me acuerdo. Max Karl Alf von Sydow se llama. Bueno, trabaja Hermana Sant, que también es un personaje bastante conocido, un actor muy conocido, también de ascendencia italoamericana, que ha trabajado en muchas películas. Después apareció, pero por esos años, eh, por esos años fue muy conocido. Bueno, y trabaja un actor también muy particular, que durante esos años también, veterano ya también en ese momento, se llama Jürgen Prochnow, es un nombre difícil. Pero bueno, es un actor alemán que se pasó al lado de Hollywood y ha tenido muchos papeles, generalmente hacía papeles secundarios y muchas veces de villano. Pero bueno, es un actor muy conocido. La peli tiene un reparto bastante importante y cuenta con un presupuesto bastante importante porque bueno, acá ya nos vamos no sé si, no es un cyberpunk, pero está muy parecido el género a lo mejor en el que se enmarca, pero ya es un ambiente completamente futurista, al estilo futurista que conocemos clásico, ¿no? De la ciencia ficción de los años 80 y de los años 90, con naves que vuelan, edificios por todos lados, todo luces de neón. Bien el estereotipo de ciudad futurística tirando para el cyberpunk. Bueno, por decirlo muy rápido antes de darle paso a mis compañeros, la película trata justamente de un incidente. Nos muestra cómo es la vida en la ciudad y cómo a su vez este cuerpo de jueces también tiene una jerarquía, como dije, vertical, que básicamente es la que gobierna y está encargada de todos los aspectos, no solo de la seguridad, sino de la política en sí. Son como una especie de, de gobierno, valga la redundancia, que se encarga digamos, de todas las cuestiones que tienen que ver con controlar la sociedad. De controlarla, vamos a decir, de llevar el orden, ¿no? En la sociedad. Y el juez Dredd nos muestran algunas un poco de la vida del cuerpo de policías donde trabaja, de jueces donde trabaja el juez Dredd, pero hay un suceso en particular que se da más o menos no mucho de empezado la película, donde se involucra el personaje principal con un crimen y desde allí directamente se lo acusa, por lo que parece ser injustamente, y bueno, toda la película pasa digamos, vamos a decir, a la, no a la búsqueda, pero sí, digamos, a la resolución por parte de Dredd de haber sido incriminado en un crimen que aparentemente no cometió, justamente por ser uno de los tipos que menos probable que pudiera. Bueno, hay una conspiración detrás, hay unos personajes, tienen que ver con su pasado. Tiene personajes muy interesantes, tiene muy buenos efectos.
para su momento, porque realmente los tiene una fotografía muy linda, tiene unos diseños artísticos de la ciudad futurística geniales, algunos efectos funcionan mejor que otros, como algunos croma y algún que otro animatrónico, pero en líneas generales tiene un apartado visual mucho más sofisticado que la película que vimos anteriormente, y que creo que es uno de los atractivos principales de esta peli, pero también trata para mí, y ahora lo vamos a discutir, de cómo una sociedad se controla en este caso de una manera prácticamente policial, ¿no? Que no es algo de lo que la sociedad moderna estuviera muy exenta, si considerando de que la Guerra Fría no había quedado muy atrás de cuando se hizo esta película, y ni hablar de las dictaduras no voy a decir en América Latina tanto, pero sí por lo menos en la vieja Europa, así que tiene mucho de esa carga a lo mejor, o esas reminiscencias, ¿no? A estados policiales o de un férreo control de la población mediante estructuras tan verticalistas como puede ser el ejército, la policía, etc. Así que, Guille, contanos algo vos que tengas ganas de decirnos sobre el juez Dredd. Bueno, pasamos de la mano blanda que teníamos en el Demoledor a la mano dura del juez Dredd. No te quise interrumpir antes, pero bueno, la serie, digamos, el personaje del juez Dredd tuvo su primera aparición en una revista que se llama 2000 AD, que es como una suerte de antología de ciencia ficción, donde aparecían un montón de personajes. Bueno, este fue uno que, Ajá. bueno, eh, tomó como mucha notoriedad y se hizo ya, yo creo que por temática y por diseño, se convirtió como en una figura estelar, digamos, y después, bueno, pasó a tener como su propia serie y bueno, y todo decantó en esta peli. ¿Qué me pasó cuando la vi? Bueno, repitiendo un poco lo que, lo que me sucedió con El Demoledor, eh, se vuelve a traer todo este tinte filosófico, ya que, bueno, ya que nosotros vivimos en una sociedad que tiene problemas, que muchos problemas tienen que ver con la violencia, muchos problemas tienen que ver con la toma de decisiones al respecto y etcétera. Bueno, Juez Dredd trae esta fantástica versión, digamos, utópica, digamos, de una sociedad donde digamos, como las fuerzas policiales tienen todo el poder jurídico, eh, digamos, y accional de poder resolver casi cualquier conflicto, ¿no? Desde con su sola presencia y su sola, digamos, su Intervención. sola intervención, claro, su sola toma de decisiones, ¿no? Ya que, bueno, esto de que sean juez, podían inclusive no solamente detener a los delincuentes, sino ahí mismo enjuiciarlo, digamos. O sea, era como que resolvían el problema. Y esto lo digo porque también un gran trastorno que tiene nuestra sociedad es toda la parte burocrática, Ujú. es muchas veces la lentitud todo lo, y todos los procesos que hay que cumplir, digamos, en un montón de casos justificados, y en un montón de otros casos están como de más, y lo único que hacen es nada, retrasar resoluciones, sentencias, dictámenes bueno, que lo único que generan es por ahí más dolor o más problemas. Claro. Nada, es como una suerte de superhéroe desde lo legal, digamos. Él tiene todo el poder accional, digamos, y casi sin poderes, como un superhéroe. Pero bueno, nada, es fantástico eh, ver a Stallone, digamos, en este rol de todo lo puedo. Creo que en algún punto los seres humanos conectan en algún sentido con esto, porque a todos nos gusta el poder. Ya sé que habrá gente del otro lado que dirá, a mí no, pero bueno, el poder se manifiesta de un montón de maneras, así que
nada, es súper atractivo eso, ver nada, una impronta, un uniforme, un poder absoluto para resolver problemas, así que nada, fantástico. Eh, ya saben que me gusta toda la temática futurista y quizás post-apocalíptica, esto de que la humanidad esté hacinada en edificios o en ciudades, ¿no? Nada, imaginen la problemática, ¿no? De tanta gente hacinada. Eh, de hecho, bueno, el hecho de por ahí los conglomerados, digamos, de gente, nada, es como cantado que son un caldo de cultivo para los conflictos entre personas. Así que, nada, fantástico esta temática del juez Dredd y como ustedes analizaron, también lo malo, ¿no? Eh, lo malo que también te plantea la película, que es esta posesión del poder y esta cuestión de utilizarlo, ¿no? En contra de la sociedad, ¿no? Es como cuando uno tiene mucho poder, ¿no? Y se le vuelan los pájaros y termina haciendo cualquier cosa. Y está bueno esta crítica que plantea la peli para con unos y para con otros, ¿no? Así que nada, fantástica. Es una película que súper recomiendo a nivel personal. A mí me fascina lo que es el casco que, que tenía Stallone en la película. De hecho, bueno, he hasta llegado a recrear, ¿no? Con diseños bajados de la computadora, un casco, ¿no? El símil, digamos, de ese casco en papel. Eh, pero bueno, nada, es como una anécdota, me había fanatizado y quería conseguir ese casco acá en Latinoamérica, ni de casualidad. Eh, ni en réplicas conseguís esas cosas, en unos años atrás, donde fue que dije, bueno, si no puedo conseguir el casco, pues me lo armo yo con, con papel. Eh, y bueno, y también quizás, nada, cosas que he traído, ¿no? Que he investigado para el podcast. Tuve una cuestión también que surgió con respecto al casco, ya que en el cómic el personaje lo utiliza todo el tiempo y no se lo saca nunca. Y en la película, creo que el 70% de la película, o un poco más, Stallone está sin el casco, cosa de que, bueno, esto trajo mucho disgusto entre la gente que venía del cómic, que es algo que pasa muchísimo. A mí me pasa como fanático de los cómics, cada vez que viene una recreación, una representación, eh, a la pantalla grande, bueno, nada, siempre tengo, digamos, estos problemas porque cuando uno no ve lo que está acostumbrado a leer, se le hace, ¿no? Como una especie de choque, eh, como si uno no estuviera viendo, ¿no? Lo que está acostumbrado a ver. Así que bueno, nada, mucha gente se quejó de eso, pero bueno, tengan en cuenta que si habían contratado a Stallone, eh, necesitaban que la película, eh, digamos, eh, cuente con un determinado éxito y no valía la pena, digamos, pagarle tanto a una figura para que esté todo el tiempo Claro. con la cara. Así que bueno, creo que había algunas escenas de desnudez con la actriz de la película, pero ella argumentó que Stallone tenía una mejor figura, eh, así que temía mucho quedar en desventaja, así que se rehusó a grabar esas escenas. Eh, Creo que la película no fue, digamos, un gran éxito de taquilla, creo que alcanzó, digamos, a recuperar y a ganar muy, muy poquito por encima del presupuesto. Pero bueno, y lo que eh, tuvo también, cosas que fui averiguando, tuvo al momento de su estreno, algunas estaba Stallone con el casco, entonces uno podía
¿no? Podía ver que se trataba, ¿no?, del personaje del juez Dredd, y había algunos otros póster donde él aparecía sin el casco, y esto se dice que quizás le puedo jugar un poco en contra, porque desorientaba, ¿no?, a las personas, digamos, y no se sabía exactamente si era la misma película o si era otra película. Así que bueno, nada, creo que inclusive habían pensado en Schwarzenegger para el papel de Juez Dredd, pero no, creo que no estaba disponible. Entonces, bueno, lo termina agarrando Stallone. Creo que inclusive había algunas otras figuras que se habían propuesto, digamos, pero bueno, aprovecharon que Stallone venía con bastante éxito, y pensaron, digamos, en él como para justamente hacer que la película no fuera un fracaso, como que dijeron, bueno, lo ponemos a él y sí o sí la van a venir a ver, entonces, bueno, por lo menos zafamos lo que cuesta la peli, y bueno, y justamente sucedió eso. Así que bueno, eso es todo lo que más o menos les puedo comentar con respecto al Ujú. juez Dredd. Nada, véanla. Eh, Tiene quizás algunos efectos, digamos, por computadora que son bastante malos. Eh, para mí los animatrónicos que tiene están bastante bien. Sí, sí. Eh, los atuendos, ¿no?, están Sí, el bastante vestuario bien. está genial. Aparte es el vestuario del cómic, calcado, y está buenísimo. Es Coincido, súper chillón, pero está buenísimo. coincido bastante, así que nada, yo que en lo personal quería hasta tener el mismo casco, imagínense lo que me gustó toda esta parte estética. Así que bueno, eso es lo que más o menos me pareció entonces, y me parece que podemos rescatar, ¿no?, del juez Dredd, que a mi juicio estuvo bastante correcta. No envejece mal, o sea, si ustedes la ven ahora, a pesar de que es una película, ¿no?, ya que tiene muchos años, se la puede disfrutar igual, ¿no? Tampoco es tan burda, o sea, digamos, si bien la narrativa y el guión es bastante flojo, se deja ver bastante bien. Sí, Creo que sí, la sí. estética es buena. Así que nada, recomendada, vayan a ver. Sí, sí, sí. Véanla, véanla que vale mucho la pena. Y yo, a ver, por lo que lo recomiendo principalmente, como dice Guille, el guión es un poquitín flojo. No es una historia, es bastante predecible, vamos a decir. Pero estéticamente vale muchísimo la pena. Es una peli muy bonita, muy... Al que le gusta, digamos, como dijimos, la ciencia ficción futurista de corte cyberpunk le va a encantar porque hay unas escenas, unos planos, más que nada de lo que tiene que ver con esta mega city futuristas que son geniales, pero también el diseño de vestuario está muy bueno, muy bien cuidado, no solo de los uniformes de los jueces, sino en líneas generales también. Los animatrónicos están buenos, hay un robot enorme que parece una especie de Terminator gigantesco, y después hay también unos, vamos a decir algo así como una especie de mutantes o cibermutantes que viven fuera de los muros de la ciudad en el desierto como parias y como delincuentes que están buenísimos. Tiene un laburo de maquillaje también muy bueno. Y por todo lo que tiene que ver con lo estético, con lo artístico, vale mucho la pena. Y es una peli que también se disfruta, no es aburrida, no es demasiado larga y vale la pena verlo por lo estético y aparte por conocer un poquito más de este personaje de cómics. Mati, contanos algo vos. Sí, a ver, la peli en general es un poco más flojita que la otra, que la primera que analizamos, porque el guión sí, por ahí como que no te atrapa mucho. Por momentos es como que sí, ahora teniendo la posibilidad de las plataformas, como que decir, bueno, esto lo adelanto un poquito, tal, no pasa nada, no te perdés tanto de la historia. Quizá me hubiese gustado a mí que aprovechen un poco más para mostrar un poco eh, para mostrar un poco más el tema del otro lado de los muros, porque a lo mejor también, viste, eso fue muy cortito la parte que hicieron ahí cuando Sí.
cuando muestran ¿qué es? Mutantes, no me acuerdo la palabra, sí, Sí, creo que eran mutantes. son como una especie de, sí, de Una mutantes. familia Son una sí. familia, sí, lo que se ve, sí. De delincuentes, pero que sí, son una familia. Sí, y después eh, está bueno la idea, volviendo para el pensamiento filosófico del día de hoy. eh, 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 está buena la idea, a lo mejor no de esa manera, de un juez que sea de esa manera, así que tenga ese poder así como para decir, bueno, ahorrar un poco el papeleo y la burocracia. Algo así como en una época estaban los jueces de paz, no sé si te acuerdan Claro, el término, es muy parecido. Si bien el juez de paz eh, es como más para cuestiones civiles, ¿sí? Es para intermediar ahí en cuestiones civiles, este como que se le fue un poquito la mano, pero bueno, hay que ajustar un poquito la perillita de la potencia, pero bueno, un poquito nada más se le fue. Pero bueno, en sí la película me gusta, me gusta el diseño del personaje, cómo está hecho, el vestuario, por eso tiene cosas de los escenarios, la fotografía, ahí como que está un poquito más trabajada con respecto a la otra, claro. pero el guión está medio flojito de ahí de papel. Eh, Igual de las dos, yo las recomiendo las dos, ¿sí? Eh, Son películas que si te gusta Schwarzenegger, escucha Schwarzenegger, No, no. Stallone, me quedé con Arnold, porque, Yo bueno, sé, justo. sabemos que tenés tu corazoncito con Arnold, lo sabemos. Sí, no, aparte, justo estoy viendo, empecé a ver cosas de fisioculturismo, así que, bueno, estoy metido con eso, ¿no? Así que me venía bien también para meter. No, entonces, con Stallone, eh, si te gustan las películas de él, si estas dos las tenés que mirar, porque son seguras. Están dentro del top 5 digamos. Que eso se podría hacer después un top 5 de cada uno, de cuál, Podría ser. para hacer Igual de los altibajos. ¿Eh? yo creo que tanto, volviendo un poco al tema de Stallone y Schwarzenegger, eh, yo creo que estas dos películas no sé si le iban a sentar bien a Schwarzenegger, ya que Sí, Schwarzenegger le dan muy pocas líneas por película de diálogo, eh, Sí, y como decía Fer, Stallone es como un actor que quizás sí, pretende ser más actor, ¿no? es un poquito más actoral. Eso sí, sí, sí. Y Lo admito eso. puede interpretar quizás un poquito más, no mucho, pero un poquito más de línea. Claro, bueno. sí, sí, sí. eh, por ejemplo, a Stallone nunca le doblaron la voz, cosa que sí le pasó a Arnold, pero bueno. Pero Eh, Arnold, en los primeros años no se le entendió una goma, pobrecito. no, era Tarzán, era Claro, Tarzán. pero Pero bueno. bueno, no vamos a hablar mal de él ahora. No, bueno, Volviendo a pero la película. sí, sí. Esta Bueno, pero película es estén, recomendable. sí, sí, es Sí. recomendable. Lo único, a ver, vamos a decir que el especial esta última del juez Dredd, bueno, la otra tampoco, pero en especial esta última no es apto para gente que le guste mucho la doctrina Zaffaroni, ¿no? De hecho, creo que Joseph Dredd sería un cenicero con la calavera del señor Zaffaroni, si existiera en su mundo. Así que son temáticas, vamos a decir que si bien están detrás de un trasfondo de fantasía y de ciencia ficción, esconden un fuerte mensaje o una fuerte reflexión social, política, que a pesar de que parece estar muy edulcorada por los personajes, por la estética, por el medio en sí, por donde sea que venga, eh, tienen un mensaje los dos por detrás. La primera mucho más que la segunda, o sea, Demolition Man mucho más que el juez Dredd, pero aún así todo, tienen un fuerte mensaje o una fuerte o intentan dejar algún tipo de reacción creo que las dos intentan, una lo logra mejor que la otra, intentan dejar un poco un mensaje, o por lo menos alguna reflexión, ¿no? Más allá de la Sí, acción te y de hacen los pensar un pochoclos. poquito, ¿Mm? te hacen reemplazar algunas cosas. Sí, 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 ni sí, sí. hablar. Pues, creo que eso es una de las cosas más interesantes. Así que bueno, vamos a ir ya cerrando el programa.
Eh, a ver, como dijimos, consideramos que son buenas recomendaciones ambas pelis porque dentro de todo envejecieron bastante bien. Se pueden ver bastante mejor que algunas de las que hemos reseñado hasta el día de hoy. Creo que en este programa estas dos pelis son las que funcionan mejor, digamos, o que son más, o que han envejecido mejor en cuanto a otras que han estado de compañeras en programas. Pero también, no me quiero olvidar una cosa. Por si las dudas y para no confundir, en especial para los que no conocen esta versión del año 95, hay una versión, mejor dicho, hay como una especie de reboot o reinicio o reimaginación del personaje del juez Dredd del año 2012, que se llama simplemente la película Dredd a secas, así. Pero no es la misma película y es como una reimaginación o es otra peli sobre el personaje, pero no guarda relación con esta, no es secuela ni nada. Son dos películas diferentes, una en el 95 y otra en el 2012, sobre el mismo personaje y el mismo universo, pero son pelis distintas por si a alguien le entra curiosidad y a lo mejor quiere saber un poquito más del universo del cómic del juez Dredd, también tiene esa opción. Aunque bueno, esta a mí me parece bastante más recomendable esta que la nueva, por más que se aborden de maneras distintas. Así que bueno, eso va a ser todo por el programa de hoy. Nos extendimos un poquito más, pero bueno, les agradecemos que nos hayan escuchado, que hayan llegado hasta aquí. Como siempre, para los que están llegando al programa a través del canal de YouTube, también dejamos como siempre en la descripción el link a iVoox y a Mixcloud, que es, digamos, donde están el resto de programas del Asteroide M Podcast, o sea, en su formato de podcast radiofónico clásico, por si quieren ver un poquito más de contenido sobre otras cosas que hemos estado haciendo antes de meternos también en YouTube, o de incorporar YouTube al formato, al programa, ¿no? Así que bueno, también está todo ahí en la descripción, como siempre, comentarios, todo lo que sea para mejorar es bienvenido y agradecido. Y bueno, ya nos despedimos. ¿Qué le parece, muchachos? Hasta la semana próxima con otro programa donde analizaremos otras dos películas clásicas, semiclásicas, de la década de los 80, de la década de los 90. Todavía tenemos mucho material entre manos que tenemos ganas de traer. Así que bueno, nos despedimos, hasta la semana próxima. Eso es todo por mi parte. Me despido. Hasta luego. Chau, chau. Bye.